Toda Rabá. Shalom Am Israel. Shalom, shalom al pueblo. Toda. Estamos agradecidos por un día más de vida. Toda. Queremos estar en el Yom Yahshua HaMashiach, en su Shabbat, en su descanso. Toda. Toda Rabá. Toda Rabá. Abamelech. Estamos agradecidos. Toda. Bueno, toda al Abamelech Haolam. Aleluya. Bueno, todo lo que hagamos Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, Abba. Toda. Toda Rabá le damos al Abba. El pueblo judío, los judíos, hay mucha religión, mucha secta. El judaísmo es una religión, el judaísmo en sí, ¿no? Se derivan muchas sectas, muchas ideologías, pensamientos de ellos. Ellos tienen tres principios de fe, no emuná. Emuná es en el Adón Yahshua HaMashiach. Él es el autor y el consumador de la emuná. Ellos en sus tres principios, oye, verá, dice, de los tres principios que ellos tienen de fe, porque quiero leer algo, verá, dice, si el Creador quiere, ese es un principio, si el Creador quiere, principio de fe de ellos, todo es para bien, ahí se dice Jacole Tová. Ese Jacole Tová, si le vemos, veámosle aquí, ¿qué nos dice? Dice que todas las cosas son para bien a los que aman a Hashem. Ahí sí, Jacole Tová, pero en el principio de ellos, no vale. Y otra que dice, ¿qué quiere el Creador de mí? Vea, esos tres principios de fe. Por eso digo, hay mucho judío mesiánico que repite estos tres principios de fe. Ahí están repitiendo. Aún el pueblo se ha escuchado que repite esos tres principios de fe. ¿Por qué le digo esto? Voy a leer algo. Vámonos a Romanos 11, desde el 22 cojamos. Romanos 11, 22 y el 23. Toda Rabá. Dice, consideren pues la bondad y la severidad de Elohim. Para los que cayeron, severidad, pero para contigo, bondad, si permaneces en esta, pues de otra manera también tú serás cortado. Ahora, algo bonito, se decía en el estudio que Shaul fue puesto en la ira de Abba. Por eso hay en el lado de severidad y en el lado de bondad. Acordémonos que él de la misma masa hace unos vasos de honra, otro hace vasos de deshonra. Entonces, ahí sí el lado, ahí el cuadro de la Sefirot, el lado de bondad, el lado de bondad, de severidad. Entonces, Shaul fue hecho por el un lado. Entonces, fue puesto en la ira, dice. Entonces, el 23. Ellos, después de todo, si no permanecen en la incredulidad, en la vanidad de su fe, vea, ellos tienen fe. Por eso digo, ellos hablan de sus tres principios, pero de fe. Pero esa fe es vanidad. Por eso digo, no hay como escucharles. No les digas ni shalom, dice. No les digas ni shalom. O sea, ese shalom no les abras las puertas de tu casa. No les abras los oídos, no les abras los ojos. Entonces no les digas ni el shalom. Entonces,
Vea, vuelvo y repito. Ellos después de todo, si no permanecen en la incredulidad, en la vanidad de su fe, o sea, ellos volverán a ser injertados que poderosos Elohim para volverlo a hacer. ¿Vea? Entonces ellos andan en la vanidad de su fe, por eso digo, ellos hablan sus principios, pero de fe. De emuná no. Emuná es en el Adón Yahshua HaMashiach. Ahí es la emuná. Ahí es la emuná, ¿no? Toda Rabá. Bueno, dos cosas estaba revisando, justito algo bonito que dijo el siervo, de lo que decía hoy, que no se camina, que caminamos por emuná, no por vista. Ya, caminamos por emuná, no por vista. Entonces, si usted revisa en la escritura, hay emuná, hay bitajón, y lo más arriba que sería por vista, como decía ya, que ya vio tanto, nos decía el Ruach por medio del siervo, que ya vio tanto que ya no es ni por emuná, sino es por vista, o sea, ver todo lo que Abba hace en nuestras vidas, ver las maravillas que Abba hace. Entonces, pero es más arriba, porque hay que ver, ese ver, es ver más allá, verle un poquito más allá, ya vamos a ver. Entonces, no, o sea, caminar ya por vista es más arriba de Muná, por así decirlo, más arriba de Muná. Entonces, vámonos primero, pero hay Muná, bitajón y vista, Muná, bitajón y por vista. Entonces, vámonos a Romanos primero, ahí mismo, en el 4:20. 4:20. En el 4:20. Ya. Desde el 19 cojámosle la idea. Y no se debilitó en la emuná. Estamos hablando de Abraham, que es la emuná mismo, ¿no? En la emuná. Aun cuando examinó su cuerpo, que estaba ya como muerto, el cual era de 100 años. Ni en la matriz muerta de Sara, ni dudó en la promesa de Baruch Hashem como el que carece de emuná. Antes, fortalecido en emuná, dio cabot a Baruch Hashem. Vuelvo y repito, ni dudó de la promesa de Baruch Hashem como el que carece de emuná. Antes, fortalecido en emuná, dio cabot a Baruch Hashem. La palabra promesa, Sarita, siéntese bien. La palabra promesa es betajá, le traducen como promesa, pero la raíz es esta, bataj, que significa confiar, significa confianza. Póngale por acá. Significa betajá, significa promesa, pero bataj significa confianza. Por eso habla aquí de la promesa, porque o sea, él es por el nivel que alcanzó, la estatura que alcanzó la emuná, que fue ya en la confianza, que fue en el bitajón, también le traducen. Entonces, por eso se le dio la promesa, porque viene de la misma raíz. Entonces, porque alcanzó esa confianza, por eso viene la misma palabra que significa promesa. Se le dio la promesa, por así decirlo, se le dio la promesa. Entonces, alcanzó esa estatura, la emuná. Entonces, emuná, tenemos bitajón, y lo que vemos que es por vista. Entonces, y no dudó la promesa, ¿sí ve? La betajá, pero es por lo que alcanzó a confiar en Abba. Como el que carece de emuná, antes fortalecido en emuná, dio cabod a Baruch Hashem. El 21. Estando seguro, estando confiado. Eso es bitajón. Entonces, alcanzó esa seguridad, alcanzó esa confianza, alcanzó bitajón. Entonces, emuná, bitajón, alcanzó bitajón de lo que Baruch Hashem
le había prometido cumplírselo. Entonces, estando en bitajón de lo que Baruch Hashem le había prometido, podía cumplírselo. Entonces, la emuná alcanzó bitajón, alcanzó esa seguridad, esa confianza, y por eso habla acá ya de la promesa, porque es lo que digo, la raíz de promesa significa confianza y significa la seguridad. Entonces, por eso se habla de la promesa, de la betajá, o de esa confianza que alcanzó Af emuná, que alcanzó emuná. Entonces, bueno, repasemos lo que dice un ratito en Hebreos 11 y nos vamos lo que es por vista ahora. Hebreos 11. Entonces dice, ahora bien, la emuná es la seguridad, es la bitajón, ¿sí? Es la bitajón, emuná es bitajón, acerca de las cosas que se esperan como si ya fueran de hecho, y la revelación de las cosas que no se ven. Entonces lo que se espera y la revelación de las cosas, la palabra cosas en hebreo también significa palabra, y la revelación de las palabras se puede entender, y lo que se espera, dice, ¿no? Entonces, eso se puede entender lo que es emuná, bitajón, pero ya lo que es por vista, ya es más arriba, lo que es algo bonito que decía, ya vi tanto, decía el siervo, ya vi tanto que ya no camino por emuná, sino ya camino por vista, porque se ve, hay que ver, hay que palpar muchas cosas. Entonces, vámonos ahí sí al Romanos mismo. Vámonos primero al verso, segunda de Corintios estaba eso, ¿no? Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. 5:7. Entonces, voy a leer. Porque por emuná andamos y no por vista, ¿verdad? Porque por emuná andamos y no por vista. Entonces, pero la vista es un poquito, es más arriba que emuná, que bitajón. Entonces, ahí sí vámonos a Romanos 8:24. Voy a leer cómo está en el Tanakh y voy a tomarme de referencia unas dos traducciones. En esas traducciones le da el sentido que lo que es por vista, ¿no? Lo que es ya por vista. Pero antes de eso, vámonos un ratito a Lucas. A Lucas vámonos. No pierda. Romanos 8:24 y 25. Vámonos a Lucas. Lucas 16. Lucas 16. Ya. Bueno, usted léale todo el 16. Aquí habla ya del mamón, hablaba. Aquí hablaba del mamón, de cómo hacer amigos por medio de ganancias deshonestas. Y hablaba del mamón y decía que los ricos, los judíos amaban la platita y eran avaros, eran codos. Entonces, el 12. Porque si no son hallados fieles, vea, en lo que no es suyo, ¿quién les dará lo que les pertenece? Entonces, tenemos algo que ya nos pertenece. Pero eso es lo que digo, ya andar por vista es ya ver eso, lo que nos pertenece. Alcanzar a ver eso. Por eso, siervo sabe decir, si fuiste salvo, eres salvo, te estás salvando y te vas a salvar. Pero ya es alcanzar a ver, no esperar, tener la confianza, o sea, ya, sí, vale, de que eso va a pasar, pero no, la cosa es ya ver esa salvación, es palpar esa salvación, haber visto todo eso. Entonces, ahí sí vámonos a Romanos 8. Romanos 8:24.
Ya, voy a leer primero como está en el Tanaj, 24 y 25. Porque en esperanza vivimos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, puesto que lo que vemos, ¿por qué esperarlo? Y el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Listo. Voy a leer unas dos traducciones que le da un poquito, le da ese sentido de lo que es ya ver, ir más allá, ver un poquito más allá. Entonces, dice, Elohim nos salvó, por eso lo digo, Elohim nos salvó, porque tenemos la confianza de que así sucederá. Elohim nos salvó, porque tenemos la bitajón, la confianza de que así sucederá. Pero esperar lo que ya se está viendo, vean. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues, ahí le ponen signos de interrogación. ¿Quién sigue esperando algo que ya tiene? ¿Sí? Entonces es porque ya alcanzó a ver. Entonces, esto es mío. Por eso lo que decía de Lucas. Si ustedes con lo que no es suyo se hacen, pero si supieran qué es lo que tienen, qué es lo que les pertenece, lo propio suyo, porque alcanzaron a ver lo que ya tenemos. Otra cosa es esperar, otra cosa es ver lo que ya tenemos. Entonces, voy a ver la otra traducción. Uno se salva si tiene emuná, dice. Uno se salva si tiene emuná. Y tener emuná significa esperar algo que no se ha recibido. Esperar algo que no se ha recibido. Todavía, si uno lo tiene ya, no tiene que esperar ni confiar en recibirlo. Vea, por eso le digo, pero aquí tomándole el sentido de lo que ya se ve, es porque ya se alcanzó a ver lo que usted tiene, lo que a nosotros se nos dio desde antes. Entonces, ¿para qué esperarlo? Pero, en cambio, ya me dice el pero el 25 en esta traducción. El pero. Pero mantenemos esperando de Elohim lo que todavía no se ha manifestado. Nos enseña a tener paciencia y confianza. Nos ayuda a tener paciencia y bitajón. Entonces, esperar lo que pero el ver lo que ya tenemos, el ver lo que fue para usted, lo que fue para mí, ver todo lo que Abba hace en nosotros. Entonces, tenemos eso, emuná, bitajón y lo que es por vista. Alcanzar a ver lo que ya es nuestro, o sea, ya pasó esa confianza, pasó seguridad, ya vimos lo que fue, lo que es nuestro, en otras palabras, ¿no? Bueno, esto es algo de lo que estaba revisando, de estos tres, y de lo que los judíos tienen sus tres principios, pero de fe, pero de esa fe vanidosa, y que no vale estar copiando lo mismo y hablando de ellos lo mismo. Bueno, ahora tenemos una palabra, algo de lo que estaba revisando, tenemos esta palabra shever. Shever. Espérense un ratito, voy a borrar. Ya. Tenemos la palabra shever. En los significados dice que Pablo
Dice que Pablo, él le perseguía al propio pueblo, porque se iba contra la ley, decían ellos. Pero él pidió juicio y se fue para Roma. Dice que alquiló una morada para vivienda de él, y de ahí les enseñaba. Pero ahora hay la palabra morada. Tenemos la palabra morada que significa malón, morada. Pero si le ponemos milón, las mismas consonantes del mismo orden, solo cambiamos el léxico. Por decir, el milón significa léxico, significa el significado de las palabras. Ahí moraba Pablo. Aquí vean, dándole el sentido, dándole el significado a cada palabra. Hablando, abriendo los ojos acerca del Adón Yahshua HaMashiach. Ahí moraba Pablo. Es lo que él pagaba. No, también se pagaba una habitación donde pernotaba, pero donde él moraba era en el léxico, en el significado de cada palabra. Entonces, por eso digo, hay la palabra Shever, que hasta no se podía entender la palabra Shever. Le traducen como esperanza, como compra, venta, le traducen como... Bueno, tiene algunas traducciones. Ahora, tenemos dos palabras en la escritura que me habla de esperanza. La una es tikva, que significa congregación. Cuando le vea, tiene que ver donde diga esperanza, pero tiene que ver que sea congregación. Y esta palabra, shever, también significa esperanza, pero significa oportunidad. Oiga, significa oportunidad. Por un lado, oportunidad. Significa ya conjugado, lishbor como infinitivo, en una conjugación significa rasgar, esperanza, oportunidad, rasgar. Acordémonos que cuando el Adón Yahshua entregó el trabajo del Ruach al Abba, dice que se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo. Entonces, ahí se ve Shever. Ahí se ve la esperanza, ahí se ve la oportunidad que ahora tiene usted, tengo yo, para entrar al lugar apartado. Entonces, no es rasgar, sino es la oportunidad que nos dio chance. Es esa oportunidad que tenemos ahora para entrar. Ya no a un templo literal, sino al que está a los Shamaim, a la presencia de Abba. Entonces, eso es el rasgar que dicen el Shever, o la oportunidad que nos dio. Entonces, vamos, un ratito a Hebreos 10. Hebreos 10. Ya, hablando de la palabra Shever, ¿no? 10:20. Ya. Desde el 19. Así que hermanos míos, Ajim, pueblo mío, teniendo plena confianza, teniendo bitajón. Ahí otra vez encontramos la palabra bitajón. Teniendo bitajón para entrar en el Kodesh HaKodashim por la sangre de Yahshua HaMashiach. 20. Tomando el camino nuevo y vivo. Esa es la oportunidad, es lo que se rasgó. Es el chance que nos da, tomando ya el camino nuevo y vivo, el cual hizo nuevo para nosotros a través del velo, es decir, su carne. Entonces, ahí fue la oportunidad en ese rasgar, ahí hubo la oportunidad para entrar a ese camino nuevo y vivo. Ahora, siempre nos enseña el Ruach por medio del Rab, por medio del siervo, porque esta palabra Shever encontramos, dice que Yosef fue puesto preso, fue encarcelado, no recuerdo si era por 10 años, pero tuvo los sueños del faraón, les reveló, pero antes de eso, vea, él puso su esperanza, él puso su esperanza, él puso su confianza, no bitajón, en el copero, pensando que
le va a ayudar a salir de la cárcel después del sueño que tuvo, pero ni siquiera se acordó el copero, vea. Entonces, 2 años más clavado en la cárcel, hasta el tiempo. Entonces, no puso bitajón en Abba que él podía sacarle, sino su confianza en el copero, que él le iba a dar sacando, pero no, hasta que se dio los sueños de Paró, de Faraón. Entonces, ahí sí vámonos un ratito a Bereshit. A Bereshit. Un ratito vamos a verle en el hebreo, ¿no? Bereshit 42. Bereshit 42. Toda Rabá al Melech Haolam. Acordémonos que nosotros somos la tribu de Yosef. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que tenemos que tener los hilos llenos, porque van a venir nuestros hermanos, los judíos. Tienen que venir acá a ver alimento. Eso también significa shever, alimento. Entonces, ellos tienen que venir acá a ver el alimento, pero usted y yo tenemos que tener los hilos llenos. Acordémonos que en las bodas de Caná, dice que los odres, esas vasijas estaban llenas de agua. Ahí fue cambiado, ahí se vio el milagro que dicen que se cambió, se transformó en vino. El vino, el gozo, por un lado, por otro lado la revelación. Pero hay que tener llenos, hay que estar lleno de esto, del agua. Y ahí se cambió en vino. Sí, bueno, entonces vamos. Bereshit 42. 42:1. Dice, Jacob vio que había provisión en Egipto. Entonces Jacob le dijo a sus hijos, ¿por qué ustedes se hacen notar? Ya. 1. Jacob vio que había provisión en Egipto. En hebreo está Bayar Jacob ki yesh shever. La palabra provisión también le traducen shever. Entonces Jacob no vio la provisión que había en Misraim. Vamos a este tiempo. Jacob, allá los judíos tienen que ver la esperanza, lo que decía, que significa shever. Tienen que ver esa oportunidad. Tienen que darse cuenta que el velo ya está rasgado y que ese es el chance, la oportunidad para el camino nuevo. Entonces, eso es lo que tienen que ver ellos. En Misraim, acuérdense que Yosef, que somos nosotros, estamos en Misraim. Nos vendieron al mundo. Entonces, ellos tienen que ver esa oportunidad, ese chance en nosotros, que aquí le traducen como provisión. Tienen que ver el velo que ya estaba rasgado. Tienen que ver acá, donde estamos nosotros, en Yarketei Eretz, en este caso. Entonces, el 2, y dijo, miren, escuché que hay provisión, que hay shever, hay esperanza, hay oportunidad en Egipto, en el mundo. Desciendan allí y compren para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos. Entonces vámonos al 3. Los hermanos de Yosef, 10, descendieron a comprar cereal en Egipto. A comprar cereal en Egipto. Ahora vámonos acá. Entonces teníamos la palabra shever, que significa provisión, esperanza, oportunidad. Pero dice que fueron a comprar trigo, a comprar provisión en Egipto. Entonces, Lishbor Bar, fueron a comprar, y si ven, conjugado en la misma de Lishbor, como sustantivo shever, y acá está en forma del infinitivo, a comprar
grano, a comprar trigo, a comprar provisión bar. Pero ahora la palabra bar le traducen como cereal, también le traducen como trigo. Pero en el arameo, por eso usted en el libro de Daniel va a encontrar el bar enosh, o ya en el hebreo le traducen el ben Adán. Entonces, ¿qué significa bar? Aparte de trigo y cereal, en el arameo significa hijo. Entonces, ellos tienen que venir a comprar lo que es de las provisiones del hijo, ya en usted, en mí, del Adón Yahshua HaMashiach. Ellos tienen que venir acá a ver la provisión del hijo. Por eso dice que tenemos que tener los hilos ya llenos, porque ellos vienen a comprar no trigo, no cereal, sino bar, al hijo. Ellos vienen al hijo. Ellos vienen a ver, a saber acerca del hijo, a ver al hijo en nosotros. Toda Rabá al Melech Haolam, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.